Hola chicos y chicas, les comparto el video de la resolución del ejercicio RC en cascada. ¿Sale? Les comentaba a algunos de ustedes que en especial en este circuito, para sacar la función de transferencia, pues hay que realizarlo por medio de mallas y de nodos. ¿Sale? En el caso de nodos, pues por la distribución de las corrientes en cada uno de los puntos, como es en este punto de aquí. Y pues ya una vez que se hace eso, se asignan los signos a cada uno de los dispositivos que componen a estos circuitos y pues, entonces procedemos a hacer las sustituciones necesarias para poder sacar el voltaje que cae en el capacitor número 2. Voy a dejarles un video en la descripción de en el cual se explica todo el proceso para obtener esta función de transferencia que tengo en la parte superior derecha. Si ustedes ven, esta función de transferencia está en términos de la resistencia y de los capacitores, de las dos resistencias. En este caso, para el término S cuadrada, para poder sacar la constante que está multiplicándola, es la resistencia 1 que multiplica el capacitor 1 y la resistencia 2 que multiplica el capacitor 2, y la multiplicación de estos cuatro términos. En este caso vamos a hacer un ejercicio con los siguientes valores. Vamos a tener la resistencia 1 de 1 kilo, al igual que la resistencia 2 de 1 kilo ohm. El capacitor 1 va a ser de 1 milifaradio y el capacitor 2 de 2 milifaradios. Entonces, al sustituir los valores, por ejemplo, aquí quedaría 1000 por 0.001 por 1000 por 0.002. Entonces nos da 2 como constante. Posteriormente sumamos más y tenemos esta suma de aquí, de este trinomio prácticamente. Bueno, no es un trinomio como tal, sino simplemente es una suma de la multiplicación de estas constantes. Entonces tenemos la resistencia 1 por la capacitancia 1, más la resistencia 2 por la capacitancia 2, más la resistencia 2 por la capacitancia 2. Resistencia 1, capacitancia 2 y resistencia 2, capacitancia 2. Al hacer estas multiplicaciones nos da el valor de 5. Y al final pues tenemos la constante que es esta, que es un 1. Simplemente. Aquí lógicamente nos hace falta agregar el término de la entrada, el voltaje, Vin ds. Y para este ejercicio en particular, el voltaje de entrada pues van a ser 10 volts. Por lo tanto, la transformada inversa de una constante, la transformada de Laplace, en este caso de 10, va a ser igual a 10 sobre S. Por lo tanto, este va a ser nuestra entrada, nuestro impulso. Y va a ser un escalón de 10 unidades, 10 sobre S. Entonces, al despejarlo, pues lógicamente este, que sería nuestra transformada de Laplace, sería 10 sobre S. Al pasarlo multiplicando de este lado, nos quedaría lo siguiente: 10 sobre S. Por lo tanto, la ecuación quedaría en los siguientes términos. Esta, lógicamente, en el dominio de la frecuencia nos va a indicar, ¿verdad?, cómo se está comportando la carga en el capacitor número 2. Por lo tanto, nos quedaría la constante 10 en la parte de arriba y abajo nos quedaría la S multiplicando a 2S cuadrada más 5S más 1. Y pues ya tenemos esta es nuestra ecuación. Aquí, por ejemplo, podemos aprovechar de una vez y podemos hacer la factorización de este 2 que está multiplicando a la variable S cuadrada. Lo podemos sacar y al hacer esa factorización nos va a quedar lo siguiente. Sacamos este 10 que está en el numerador y sacamos el 2 que está en este trinomio. Al sacar este 2, lógicamente, esto se va a afectar a los demás términos. Vamos a tener S que multiplica a S cuadrada más, en este caso nos quedarían 5 medios de S más 1 medio simplemente. ¿Sale? Si yo hago la distribución, vean, 2 por S cuadrada, 2S cuadrada, 2 por 5 nos va a dar, perdón, por 5 medios nos va a dar 5 simplemente, y 2 por 1 medio nos va a dar 1. Entonces tenemos esto, 10 sobre 2 nos va a dar 5. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Nos quedaría la constante
5 en el numerador y la s que multiplica a s cuadrado más 5 medios s más 1 medio. Bien, esta ya sería nuestra ecuación prácticamente con la que podemos pues, desarrollar este ejercicio. Ahora bien, aquí por ejemplo, si quisiéramos factorizar sacando cada uno de los términos, raíz a cada uno de los términos, pues lógicamente no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que podemos hacer es completar el cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto. Y eso lo vamos a hacer lógicamente agregando un 0 a nuestro denominador o en especial a este trinomio que tenemos aquí. Entonces vamos a ponerlo en términos de fracciones parciales. Nos quedaría lo siguiente, voy a hacerlo un poquito más a la izquierda. Quedaría 5 partido de s cuadrada más 5 medios s más 1 medio. Esto va a ser igual a, que va a ser nuestro primer término, sobre s, más, y como es un término cuadrático, no es lineal, entonces vamos a tener bs más c sobre este trinomio, s cuadrado más 5 medios de s por 1 medio. Bien, ya tenemos aquí nuestros términos. Si gustan, todavía no aplicamos la factorización o el complemento del trinomio. Vamos a primero sacar los valores de las constantes a, b y c. Entonces, en fracciones parciales, para poder obtener estos valores, lo que hacemos es despejar el denominador, lo pasamos multiplicando y, pues si observamos, al momento de multiplicar estos términos por a, se van a cancelar la s, y en el caso de este segundo término, al multiplicarlos por esto, se va a cancelar el trinomio y simplemente va a quedar la multiplicación de s por bs, sería bs cuadrado, y s por c nos quedaría c. Entonces se escribe de la siguiente manera. Bueno, en este caso, aquí voy a eliminar esto. Ocupa mucho espacio. Nos quedaría lo siguiente, sería el trinomio s cuadrado 5 medios s más 1 medio más bc cuadrado más cs. Iba a escribir nuevamente el trinomio, pero me equivoqué aquí y quedaría lo siguiente. Entonces, bien, si sustituimos por ejemplo en este primer caso a s igual a 0 para hacer la evaluación, notamos que en este caso la bs cuadrada y la cs se van a cancelar. S en este caso, si tiene el valor de 0 va a ser 0, s 0 sobre 2 va a ser 0, bueno, perdón, 5 medios por 0 va a ser 0 y nos quedaría simplemente 1 medio igual a 5. Aquí igual me equivoqué, esta s se elimina, simplemente queda el 5. Por lo tanto tendríamos lo siguiente, 5 es igual a que multiplica a 0 al cuadrado. Voy a escribirlo para que vean cómo hicimos las operaciones. En este caso s vale 0 más 1 medio y aquí quedaría b por 0 al cuadrado, c por 0. Estos términos se van a cancelar. Esto es 0, esto es 0 y nos quedaría simplemente que a por 1 medio. Si yo quiero quitar este medio de aquí, simplemente multiplico por un 2 en ambos lados y entonces tengo que 10 es igual a o a es igual a 10. Ahora sí, puedo sustituir estos valores o este valor que ya me dio de a en esta ecuación que tengo de este lado y hacer la misma igualdad. Voy a tomar esta misma ecuación que sería 5 es igual a 10 s cuadrada, luego 10 por 5 sobre 2
nos quedaría entonces un total de 25. Sería más 25s más 10 por 1/2, nos quedaría 5, más bs cuadrada más cs. Ahora agrupamos términos semejantes. Si observo de este lado tengo 0s y de este lado también tengo 0s cuadrado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la b, que sería esto, sería bs cuadrada. Acá tengo una constante 10 y acá tengo 0. Entonces, mi primera ecuación me quedaría como 0 es igual a, sería 10 más b. Y la siguiente ecuación, que es para sacar el valor de c, es cs. Aquí tengo 25s y acá de este lado tengo 0. Por lo tanto, del lado izquierdo pongo un 0 y lo igualo con 25 más c. Al despejar, por ejemplo, de esta primera ecuación, voy a tener que b es igual a menos 10 y que c es igual a menos 25. Bien, en este punto pues ya puedo sustituir los valores de las fracciones parciales que obtuvimos en esta parte de arriba y entonces me quedaría lo siguiente. Vamos a quitar esta parte de acá ya y simplemente igualamos con v sub 0 o v0, o en este caso también sería voltaje de salida, output, y lo ponemos de la siguiente forma. Quedaría como A, en este caso dijimos que es 10, más, y el caso de B, o el valor de B es menos 10, quedaría menos 10s, menos C, y C dijimos que es 25. Todo esto dividido entre S cuadrada, más 5 medios de S, más 1/2. Y aquí, por ejemplo, ya podemos hacer la factorización que decíamos en un principio. Bueno, en completar el cuadrado en este término de acá. Para eso vamos a hacer prácticamente el dividir este. Sale entre 2. Nos quedaría lógicamente 5 cuartos como el término complemento al cuadrado. Quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí por ejemplo podemos factorizar de una vez también este signo menos y este signo menos también. Ahorita lo haremos, por el momento ya lo escribí. Nos quedaría como 10s menos 25 y notemos lo que podemos hacer. Acuérdense que para factorizar esto, lo voy a hacer de este lado. Para completar el trinomio tenemos s cuadrada más 5 medios de s más 1/2. Entonces esto va a ser igual a que le agreguemos el siguiente 0. S cuadrada más 5 medios S más, y vean, como tenemos que dividir esta nuevamente entre 2, por lo tanto quedaría multiplicándose por 1/2. Y 1/2 por 5 medios nos quedarían 5 cuartos prácticamente. Y lo elevamos al cuadrado. Y al mismo tiempo, como estamos agregando algo, tenemos que restarlo, el mismo término. Y mantenemos el último término que teníamos, que era nuestra constante c, 1/2. Aquí, si se dan cuenta, prácticamente es lo que decíamos. Estamos agregando un 0. Algo menos eso mismo, es decir, a menos a es igual a 0. Por lo tanto, no estamos afectando y estamos dejándolo en términos o en un término que a nosotros nos conviene. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, este es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, si sacamos raíz de esto, vean, sería s. Y sacamos raíz de esto, la raíz cuadrada de 5 cuartos al cuadrado. La raíz con esto se cancela y simplemente nos va a quedar 5 cuartos. Y este binomio al cuadrado es igual a este trinomio que tenemos aquí. ¿Sí? Es un trinomio cuadrado perfecto. Y simplemente hacemos la resta que teníamos acá.
Vamos a dejar menos 5. 5 por 5, 25. Y 4 por 4, 16. Más 1/2. Y ahora sí, por ejemplo, podemos restar. En este caso nos quedarían 8 16avos menos 25 16avos. Tendríamos S más 5 cuartos al cuadrado menos, y nos quedarían prácticamente 25 menos 8, 17 16avos. Este sería el término que tendríamos en la parte de aquí abajo, ya factorizado. Nos quedaría como S más 5 cuartos al cuadrado menos 17 16avos. Bien, ahora sí vamos a proceder a factorizar esto. Perdón, a factorizar los signos. Tenemos aquí el resultado. Vamos a ponerlo en esta otra hoja. Entonces, al factorizar el signo que teníamos en esta parte negativo y este negativo, lo podemos sacar y lo sustituimos por un signo positivo. Queda de la siguiente manera. Nos quedaría el menos aquí, menos, y arriba quedaría 10S más 25. Todo esto dividido sobre S más 5 cuartos al cuadrado menos 17 16avos. Y así es, este es prácticamente nuestra fracción en este lado. Y vean, aquí por ejemplo ya podemos empezar a factorizar, perdón, a aplicar transformada inversa de Laplace. Si recordamos, los ejercicios de masa resuelta amortiguador que hemos resuelto siempre tienen aquí un signo positivo. Y entonces teníamos unas dos fórmulas, que era la e a la at multiplicado por el coseno de omega t, y la de e a la at multiplicado por el seno de omega t, que resolvían estos ejercicios. Pues bien, también hay una fórmula que resuelve estos ejercicios, y prácticamente son el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Como tal, en el formulario que se ocupa ahorita actualmente en clase, en el aula, no tenemos una fórmula directa para resolver este ejercicio. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema de traslación sobre eje de las heces. Es decir, que si yo tengo una función exponencial e a la at multiplicando a una función f de t, entonces la transformada de Laplace de esto, recordemos de lo que vimos en clase, que es la función, pero todas las s de esa función, la transformada de Laplace de esa función, se van a cambiar por s menos a. ¿Sale? Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a aplicar transformada inversa de Laplace a todos estos términos. Sobre S menos la transformada inversa de Laplace de 10S más 25 sobre S más S sobre 5 sobre 4, 5 cuartos al cuadrado menos 17 16avos. La transformada inversa de Laplace de una función en el dominio de la frecuencia, pues es esa misma función pero en el dominio del tiempo. Entonces la transformada inversa de b sub o b sub 0 nos queda lo siguiente, ¿sale? En el dominio del tiempo. La transformada inversa de una constante, pues es la constante que está siendo dividido por la variable s. En este caso sería simplemente 10. Menos, y aquí viene lo interesante. Entonces vamos a ocupar este teorema de traslación sobre el eje de las S. Vean, si yo saco una función, o si yo saco una función exponencial e a la at, y en este caso mi a va a estar indicada por este binomio que tenemos acá, vean, tengo más 5 cuartos.
Por lo tanto, la a que voy a sacar va a ser esta de aquí. Pero como sabemos es s menos a. Por lo tanto, el valor de a es negativo. Menos por menos nos va a dar un más. Así que vamos a sacar esta exponencial. Nos quedaría como e a la menos 5 cuartos t, ¿sale? Multiplicado por la transformada inversa de lo siguiente. Ahora bien, si yo hago esto, si yo saco una exponencial e a la at, entonces puedo cambiar, en este caso vean, tengo s más 5 cuartos, ¿sí? Esto está al cuadrado lógicamente, pero esto, al sacar esta exponencial, lo puedo cambiar simplemente por s. Y caso contrario, si yo tengo s, vamos a despejar esta s de aquí. Si yo tengo una s, lo voy a cambiar por s. Este 5 lo paso de este lado, va a pasar negativo y me va a quedar 5 menos 5 cuartos. Entonces noten, donde yo tenga esto, que sería s menos a, que sería s más 5 cuartos, voy a sustituirlo por s. Y donde yo tenga una s, voy a sustituirlo por s menos 5 cuartos. Prestemos atención en la parte de aquí arriba. Tengo 10s más 25. Entonces aquí prácticamente nos quedaría lo siguiente. Tengo mi misma constante 10 que multiplica a, y como tengo una s, voy a sustituirlo por s menos 5 cuartos. 10 por s menos 5 cuartos más 25. Y en el caso del denominador, que tengo s más 5 cuartos, voy a sustituirlo por s. Y como está al cuadrado, pues la s queda al cuadrado. S al cuadrado menos 17 16avos. Y entonces aquí ya podemos hacer dos cosas. Podemos sacar este 10 de una vez y lo vamos a dejar multiplicando acá nuestra constante, que quedaría de la siguiente manera. Ojo que es muy importante esto. Esta expresión transformada inversa es igual a decir que estamos trabajando ya en el dominio del tiempo. Sin embargo, es importante dejar expresado este operador debido a que todavía estamos trabajando con variables en el dominio de la frecuencia. Aquí ya estamos en el tiempo, pero acá está todavía en la frecuencia. Así que debemos de tener cuidado. Bien, entonces tenemos v de t es igual a 10 menos, y sacamos el 10. Si esta constante la podemos sacar, lo vamos a poner de este lado, un lado izquierdo de la exponencial. Queda 10 a la menos 5 cuartos t de la transformada inversa d. Y aquí nos quedaría simplemente s menos 5 cuartos más, como sacamos este 10, está afectando a este otro término, entonces tenemos que dividirlo sobre 10. Y tenemos s cuadrada menos 17 sobre 16. Y pues ya casi terminamos. Ahora simplemente tenemos que realizar esta operación que tenemos en el numerador y hacemos la simplificación. Bueno, tenemos por ejemplo 25 décimos menos 5 cuartos. Esto es igual a menos a 5 cuartos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Sería VO de t es igual a 10 menos 10 a la menos 5 cuartos t de la transformada inversa de s más 5 cuartos dividido sobre s cuadrada menos 17 16avos. Bien, aquí por ejemplo podemos separar esta suma de fracciones con el mismo denominador, lógicamente,
y nos quedaría lo siguiente. Quedaría esto multiplicando estos dos términos, que sería la transformada inversa de s sobre s cuadrada menos 17/16, y ponemos este más la transformada inversa de 5/4 sobre s cuadrada menos 17/16. Pongo estos dos corchetes porque este término 10e a la menos 5/4t está multiplicando tanto a esta fracción como a esta fracción, estas dos transformadas inversas. Entonces, ahora buscamos algo que se asemeje a esto que tenemos aquí. Y aquí tengo mis transformadas de Laplace. Vean, por ejemplo, en el primer caso que tenemos s sobre s cuadrada menos 17/16, tenemos prácticamente la fórmula del coseno hiperbólico, que es esta de aquí. El coseno hiperbólico de omega t es igual a s sobre s cuadrada menos omega cuadrado. Y tenemos la variable s en el numerador y también tenemos la variable s al cuadrado en el denominador menos omega al cuadrado. Entonces, al hacer la transformada inversa de esto, tenemos el siguiente resultado. Sería v 0t de 10 menos 10 e a la menos 5/4 t. Y la transformada inversa de esto, sabemos que es el coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de este término de aquí, porque este es omega al cuadrado, y en el caso de la fórmula nos pide simplemente omega. Por lo tanto, si en esta parte de abajo sabemos que este es omega al cuadrado, es decir, 17/16 es omega al cuadrado, para sacar el valor de omega tenemos que sacarle raíz cuadrada a este término. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría la raíz cuadrada de 17/16 multiplicando a t. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar la propiedad también de la raíz cuadrada en una división. Nos quedaría raíz de 17 sobre 4, simplemente. Sacamos la raíz de abajo. Ahora bien, más la transformada inversa de esto. Ahora, en este caso tenemos una constante en el numerador y en la parte de abajo pues tenemos el mismo término que el anterior. Así que para este caso vamos a aplicar ahora la fórmula del seno hiperbólico. En el caso del seno hiperbólico tenemos este resultado. El seno hiperbólico de omega t es igual a omega sobre s al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces, en la parte de arriba, en nuestro numerador, debemos de tener el valor de omega. ¿Cómo le podemos hacer? Si vemos aquí, la raíz cuadrada de 17 no es 5. Sí tenemos los cuartos, pero la raíz cuadrada de 17 no es esto. Entonces podemos poner este término como tal en la parte de arriba, la raíz cuadrada, pero al mismo tiempo lo cancelamos, lo multiplicamos por su inverso y de esa manera no afectamos como tal la ecuación. Bueno, entonces sacamos este 5/4, sacamos esta constante 5/4. Y vamos a agregar la raíz cuadrada, el inverso de esto, su raíz cuadrada, la inversa. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada de 16, quedaría en el numerador, que sería 4, sobre la raíz cuadrada de 17. Y ahora sí, la transformada inversa de este término, pero su raíz cuadrada. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 17 sobre 4 sobre s cuadrada menos 17/16. Ahora sí, vean, tenemos la función del seno hiperbólico que está en esta parte y su resultado, el seno hiperbólico, es omega
que ya tenemos omega. La raíz cuadrada de esto es raíz cuadrada de 17 sobre 4. Y decimos que la transformada inversa de esto entonces es esto que tenemos acá. Por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Nuevamente tenemos v de t es igual a 10 menos 10e a la menos 5 cuartos t, multiplicando al coseno hiperbólico de raíz de 17 sobre 4t más 5 por 4, 20, y 20 entre 4 nos queda a 5, entonces nos quedaría 5 sobre raíz de 17, y en este caso nos quedaría simplemente el seno hiperbólico de raíz de 17 sobre 4t. Este prácticamente sería nuestro resultado. También lo podemos poner de la siguiente manera. Que quedaría como el coseno hiperbólico y aquí quedaría la constante en el numerador, 5 seno hiperbólico de raíz de 17 sobre 4t sobre, dividir todo esto sobre raíz de 17. O si quieren pueden subir este 17, raíz de 17 multiplicando al 5, pero lo dividen entre esta constante que está en la raíz cuadrada. Y prácticamente esta sería la respuesta a este ejercicio que se planteó. Sí, a este circuito RC en cascada de resistencias R1 y R2 de 1 kilo ohm, la capacitancia 1 de 1 milifaradio y la capacitancia 2 de 2 milifaradios. Espero les sea de mucha ayuda, de mucha utilidad en sus ejercicios que quedaron pendientes, y pues posteriormente explicaré algunos de los ejercicios que quedaron de también de transformada inversa de Laplace de ecuaciones diferenciales.